Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Villacreces y esto es Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Me encuentro ahora rodeado de un panel de lujo, queridos amigos de América Latina que nos acompañan para discutir temas referentes a la libertad de expresión, los derechos humanos en general y cómo es el panorama en América Latina y cómo podemos hacer los ciudadanos para contrarrestar los abusos que muchas veces surgen del poder político contra los derechos de la gente. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a, como les decía, esto es un panel de lujo. Le tenemos en primer lugar aquí a Rocío Guijarro, ella es directora de CEDICE Libertad en Venezuela. Tenemos a Javier Elage, él es director jurídico de Human Rights Foundation con sede en Nueva York. Y también nos acompaña el abogado Rubén Darío Cuellar, también de la Fundación Nueva Democracia de Bolivia. Gracias de todo corazón por acompañarnos ahora. Ellos nos visitan aquí en Ecuador, invitados a un seminario internacional que vamos a realizar sobre derechos humanos y resistencia civil. Y bueno, quería conocer un poquito de primera mano, pues comenzando contigo, Rocío, para darle privilegio a las damas. ¿Cómo tú ves la situación de la libertad, básicamente de los derechos humanos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la libertad, libertades civiles, libertad de expresión en Venezuela y bueno, tu experiencia en cuanto a ese ámbito? Sí, muchísimas gracias Roberto, colegas, ¿cómo están? Bueno, Venezuela es un caso de estudio, pues, no solamente en la región, sino en el mundo, de pérdida de las libertades, ¿no? No solamente pérdida de las libertades civiles, sino económicas, políticas, sociales, etcétera, desde hace aproximadamente 15 años en este proceso que se ha dado, o modelo que se ha dado en llamar el socialismo del siglo XXI, que es una mezcla de totalitarismo con autocracia, populismo, etcétera, que al final nosotros le hemos llamado el castrocomunismo, ¿no? Por la influencia que el régimen cubano ha tenido en Venezuela. Y este proceso pues ha traído una pérdida bastante importante de libertades, no solamente en el ámbito de los derechos humanos, que tenemos casos de represión, de presos políticos, emblemáticos además. En Venezuela ahorita mismo tenemos el caso de Leopoldo López, un líder político de la oposición muy importante, que ha sido detenido con unos cargos que ni siquiera tienen ninguna causa, porque son unos cargos que sí, como invitación a delinquir, terrorismo, unas cosas insólitas. Y así pues ha habido mucha represión con el liderazgo estudiantil y todas las protestas, pero a la vez tenemos una pérdida de libertades económicas porque el gobierno tiene una serie de controles que impiden la libertad económica de las empresas y por ende de la opción que tenemos los ciudadanos a obtener a obtener productos de calidad y vivimos un desabastecimiento, cosa nunca vista en un país como Venezuela. Conversaba aquí con los colegas de que Venezuela era la democracia más estable de América Latina y ahora resulta que es el país con menos libertades, con menos democracia en la región. Hemos visto lastimosamente cómo en Venezuela el cierre de canales de televisión, el que pase en canales de televisión a manos del Estado, o sea, me parece que es un caso ejemplificador, digamos, de América Latina respecto de lo que son las violaciones a las libertades. La libertad de expresión, sí, justamente. Listo. Ahora, me gustaría conocer el caso de Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Porque resulta de que veo que hay muchas similitudes en lo que sucede en un país y en otro, ¿no? Como que se están llegando la misma receta. Sí. Claro que sí, Roberto. En Bolivia, a partir de enero del 2006, que es cuando se instaura, llega al poder mediante elecciones libres, el actual presidente de Bolivia, se produce un proceso casi inmediato y paralelo de conculcación de las libertades individuales, sobre pretexto la refundación del Estado, sobre pretexto la modificación de las principales instituciones republicanas, hoy ya no más en vigencia, para permitir alcanzar una sociedad supuestamente más igualitaria, más representativa. Y yo te puedo dar un dato muy decidor de esta situación. Cuando don Evo Morales Ayma asume la presidencia, la población carcelaria total boliviana superaba apenas los 6.500 habitantes, un país de
10 millones de habitantes en ese momento. Al año 2013 la población carcelaria supera los 15.000 reclusos. El 87% de los reclusos está en calidad de detenidos preventivos y cientos de ellos, si no miles, están en esa condición por persecución judicial con motivaciones políticas. Nosotros en el Observatorio de Derechos Humanos hacemos un seguimiento de las violaciones de los derechos políticos que se suceden en Bolivia. Es decir, hacemos un monitoreo de la suspensión o destitución ilegal de autoridades legítimamente electas, persecución judicial por motivaciones políticas, discriminación por motivaciones políticas y últimamente un eje que hemos incorporado es el de violencia contra la mujer, violencia o acoso político o físico contra la mujer en ejercicio de cargo electivo. Es decir, hay un deterioro, hay una desinstitucionalización que nos está dando este tipo de cifras que nos demuestran el tamaño del daño que se está infringiendo en la sociedad. Y es muy preocupante porque evidentemente con el transcurso de estos 8 o 9 años de gobierno, la limitación y el menoscabo de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos es más que evidente, ¿no? Hay una permanente y constante agresión del Estado hacia los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Y eso lo vivimos también en Ecuador, pero me gustaría conocer cuál es la visión general de Human Rights Foundation respecto a América Latina. ¿Esto es algo generalizado en todos los países de América Latina? ¿En dónde se refleja más esta violación a los derechos humanos? Javier, por favor. Gracias, Roberto. No es generalizado. Esto se produce en dos tipos de regímenes que hay ahora en América Latina. En América Latina hay un régimen, y ahí Rocío lo sugirió, hay un régimen que es peor que el de Venezuela, que es el régimen de Cuba, ¿no? Cuba es una dictadura completamente cerrada. Cuba cabe en la definición clásica de lo que es una dictadura, que impide la participación de cualquier tipo de entidad opositora, partido político, organización de derechos humanos, o sea, cualquier tipo de organización crítica, opositora en el sentido ni siquiera político, porque no hay tal cosa como un opositor político bajo una dictadura. El opositor político se llama opositor político, pero no está registrado su partido, no, eso es porque le gustaría ser opositor político. No solamente eso, no hay prensa formalmente reconocida como tal en una dictadura como la de Cuba. En Cuba hay un canal de televisión, un par de programas. Telesur es uno de los nuevos canales de televisión que se han logrado transmitir. Paradójicamente, ese país totalitario donde era imposible acceder a información desde afuera por los medios del Estado, a través de Telesur, con información presentada de manera prejuiciosa, sin duda, pero se ha logrado enterar de muchas cosas que el Granma, si usted ve el periódico oficial de esa dictadura, el Granma no las expone. El Granma solamente expone los terremotos, las crisis, el choque de trenes en Europa o en Estados Unidos, y junto a ello las noticias de buenas cosas que ocurren bajo la dictadura de Cuba supuestamente, ¿no? Es decir, es una dictadura totalitaria. En la Guerra Fría estuvo la dictadura cubana, y hubieron una serie de respuestas a movimientos guerrilleros de orientación marxista y que incluyeron la entronización de dictaduras militares anticomunistas, ¿no? De las cuales las más paradigmáticas son las dictaduras del Plan Cóndor en el cono sur de América Latina. Incluyó a Bolivia, ¿no? A Chile, Argentina, o sea, Videla, Pinochet, Stroessner, Banzer en esa época en Bolivia. Y ellas han sido, quedaron marcadas como el ejemplo de la dictadura militar anticomunista represiva, con desaparecidos, con metralla contra el pueblo, etc. Pero esas, gracias a Dios, cayeron a fines de los 70, principios de los 80, pero hay que recordar que continúa un régimen dictatorial en Cuba. Inspirado en eso, lastimosamente aparecieron estos autoritarismos competitivos, que los definiría el profesor Steve Levitsky, y que hoy incluyen a Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, por lo menos. Ya, listo. Mira, nos quedan unos pocos minutos y me gustaría referirme cómo hacer nosotros los latinoamericanos, al menos en estos países que tú acabas de mencionar y que vivimos en estos países, para combatir esa violación a nuestros derechos humanos. Una de las cosas que tú me mencionaste es en Cuba, que es muy cerrado,
uno de los medios de comunicación con los cuales los cubanos han logrado comunicarse es a través de las redes sociales, el uso del Twitter. Eso ha facilitado las cosas y ha hecho de que también el control estatal sobre los medios ya no sea tan rígido, y ahora ya tienen existen alternativas tecnológicas que nos permiten mantenernos comunicados y de alguna forma saltarnos el control estatal. ¿Cómo ustedes podrían recomendaciones? Sí, en Venezuela también es un mecanismo de verdad donde funciona la libertad de expresión hasta los momentos, porque en Cuba de alguna manera todavía está un poco regulada porque no hay internet libre, entonces los mecanismos para conectarse, sin embargo, pues ahí lo hacen, ¿no? En Venezuela, pues tenemos esa posibilidad, y por eso estas denuncias salen permanentemente afuera. Los venezolanos están denunciando a instancias internacionales todas las violaciones a los derechos humanos, se están haciendo expedientes, se están montando casos para llevarlos a esas instancias que son las que pudieran pues decidir y tomar medidas a nivel internacional. Bueno, Human Rights Foundation, que Javier está aquí, ha hecho una labor excelente con todo lo que está pasando en nuestro país, entonces dejar testimonio de todo eso y denunciar, porque en algún momento esas cosas van a tener un efecto importante para restituir la democracia y la libertad en nuestro país. Sí, Rubén Darío. Claro. Si bien es cierto que muchas técnicas y revoluciones en la comunicación han permitido separar del control del Estado determinados canales como son las redes sociales, gracias a Dios existen y nos permiten comunicarnos, el control del gobierno, de los gobiernos de estos países respecto a los medios de prensa es riguroso, ¿no? Y existe lo que se denomina en ciencia política el crecimiento de la espiral del silencio. Si yo acallo la fuente llamada por ley, la fuente que tradicionalmente me informa, ese silencio se va amplificando en la medida que va permeando las capas sociales, los estratos de la población. ¿Qué puede hacer la población para evitar eso? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, como decía Rocío, es recordar la historia. O sea, estamos esperando llegar a ser una Cuba, estamos esperando llegar a ser dictaduras autoritarias cerradas como Corea del Norte, como Cuba, como estos pocos focos que todavía permanecen en el mundo, o vamos a hacer algo para ejercer nuestros derechos ciudadanos. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es la educación a la ciudadanía, aprovechando las redes sociales, de la verdadera valía de los derechos humanos. Que el ciudadano sepa que nadie puede obligarlo a pensar de una determinada manera. Que el ciudadano tenga la garantía que nadie puede obligarlo a entregar lo que por derecho es propio. Que el ciudadano sepa que nadie le puede decir cómo tiene que votar y por quién tiene que votar. Es decir, si nosotros hacemos una labor de multiplicación de la vocería para lograr eso, vamos a lograr que la gente sienta confianza al momento de reclamar su derecho. Y el momento que se empiecen a reclamar los derechos, comenzará el fin de estos regímenes hoy autoritarios. Sí, Javier, por favor. El Twitter en particular se ha convertido en Argentina, en Venezuela lo que fue el Buenos Aires Herald bajo la dictadura de Videla. Claro. Es decir, cuando todos tenían miedo de publicar nada, estos gringos, estos londinenses que estaban ahí publicando artículos de farándula, no farándula, de cuestiones sociales de los habitantes británicos en Argentina, de pronto comienzan a recibir a estas madres que venían a denunciar que sus hijos habían sido raptados, torturados, que habían rumores que los habían ido a tirar al desaparecidos. Y ningún medio autocensurado, o peor aún los oficiales, se animaba a publicar eso porque el gobierno les iba a caer con juicios por difamación. ¿Dónde está la prueba de que han tirado al mar o de que han torturado a quién? Entonces había un silencio total. Buenos Aires era de hacer por eso una labor histórica de comenzar a escuchar a estas plazas a las madres que hoy son las madres de Plaza de Mayo y a contar sus historias, ¿no? En un clima completamente cerrado. Gracias a la tecnología, gracias al internet, ahora quien hace eso es ya el Twitter, ¿no? Por eso Venezuela no es casualidad que tiene la mayor penetración después de Brasil en todos los países de América Latina en internet. A ver, cualquier líder político aparece. Leopoldo cuando lo metieron preso pasó de creo que 1.5 millones de seguidores a 4 en
en un día. O sea, la gente rápidamente en Twitter va a buscar información. No nos hubiéramos enterado de la policía esa que golpeó en la cara de manera criminal y sin ningún tipo de contemplación a esa mujer, que sacó el casco y le dio en la cara. Ese tipo de imágenes no nos hubiéramos enterado en un clima en un país donde ya se cerraron los medios de comunicación independientes. Y por tanto el Twitter tiene esa labor hoy fundamental. Lastimosamente en Cuba aún eso no es posible, porque como ya era una dictadura, y cuando apareció el internet, una dictadura completamente cerrada, que cuando aparece el internet aparecen los softwares, los hardwares, las empresas que son estas redes sociales, Facebook, Twitter, no había manera de tener penetración en Cuba. Entonces, lo poco que vemos, y que ya vemos algo al menos, pero lo poco que vemos de Cuba, gracias a Twitter, gracias a Facebook, es porque algunas embajadas amigas dentro de La Habana, la República Checa, Suecia, Noruega, y la Oficina de Intereses de Estados Unidos, permiten que disidentes, personas humildes, con su flash drive, vayan ahí y durante 2 horas en internet puedan subir a Facebook algunas noticias que son prohibidas por el Eso es un medio valioso, el Twitter. Bueno, les quiero agradecer, el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer Rocío, Rubén, Javier por estar aquí en Ecuador y divulgar esto al mundo, y otros por estar aquí en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.